¿Cómo están? ¿Todo bien? Acuérdense que hay una entrega pendiente, ¿no? Por cierto. La clase de hoy vamos a hacer una breve introducción a los sistemas de gestión de base de datos. ¿Bien? Entonces vamos a plantear y a mostrar algunos conceptos básicos. Algunos de ustedes quizás conozcan muchos de estos conceptos, otros no. Bien. Y vamos a cerrar de alguna forma con toda lo que es la introducción a los sistemas de gestión de base de datos. La clase siguiente vamos a entrar mucho más ya en materia y vamos a empezar a hablar sobre lo que es modelado de datos y las técnicas que hay para modelar datos. ¿Bien? Entonces comenzamos por hoy. Yo quisiera arrancar esto con una pequeña discusión. ¿Qué es un dato? ¿Alguien puede decirme qué es un dato? Ustedes quieren fastidiar a alguien en la calle, quieren fastidiar a un desarrollador de software, a un programador, a un ingeniero con años de experiencia, hagan estas preguntas. ¿Ok? ¿Como el valor de un atributo? ¿Qué es un atributo? ¿Un atributo de qué? ¿Saben? ¿Ok? ¿Y qué será una base de datos? Entonces uno puede empezar a preguntarse de alguna forma. Son preguntas realmente difíciles. Sobre todo les digo, para la gente que está muy metida en el hacer, ¿no? Fíjense, un dato es un hecho conocido que puede registrarse y que tiene un significado implícito, según Navatí. Y una base de datos es un conjunto de datos relacionados entre sí. Fíjense lo que tenemos ahí abajo. Ahí tenemos datos, computación, 2500, 44. ¿Qué significará ese 44? ¿Se les ocurre algo? Ese 2500, ¿qué significará? ¿Serán 2500 bolívares? 2500 centímetros cúbicos, 2500, no tengo idea. Y allí tengo un conjunto de datos. Entonces, si se ponen a pensar, cuando uno habla de datos, lo que uno plantea es que los datos no tienen un valor semántico en sí mismos, ¿no? Entonces, podríamos decir, ¿qué será eso? Esa palabra semántico, ¿saben qué significa? Semántica, semántico. Un sentido, ¿no? Un sentido, el significado. Entonces lo que nos está diciendo básicamente esto es que un dato es un valor, es algo que no tiene un valor semántico. Si ustedes se ponen a pensar, sí, ahí dice 13/07/75, eso puede ser una fecha de nacimiento, una fecha de una publicación, cualquier cosa. En sí mismo, eso es un valor que no significa nada. Entonces fundamentalmente, de nuevo les digo, los datos no tienen ningún valor semántico en sí mismo. ¿Y de qué nos sirven sin ningún valor semántico? Básicamente de nada. Y ahí entra un concepto bastante interesante que es el concepto de metadato. ¿Qué será un metadato? ¿No han escuchado esa palabra? Meta, modelo, metadato, meta, no sé. Fíjense, un metadato es un dato que describe datos. Entonces yo puedo decir ahora que yo voy a describir, por ejemplo, después vamos a ver que hay técnicas para hacer estas descripciones, yo voy a describir un profesor. Entonces, si yo describo un profesor, yo tengo que decir, bueno, un profesor tiene un nombre, que es una cadena de caracteres, que no debe ser nula, o sea, tiene que tener un nombre, que no puede ser menor que 10 caracteres, y tiene que ser menor que 10 caracteres y debe ser mayor que 3 caracteres. Tiene algo que es un número, que es el salario, el bolívares fuertes al mes, ¿bien? Tiene algo que es una edad, que también es, a lo mejor allí lo estoy planteando como un número entero que debe ir de 0 a 120, porque quisiera ver a alguien que tuviese 120 años de edad, pero por si las moscas. Tiene una cédula, que en este caso estoy diciendo que es una cadena, ¿se dan cuenta? O sea, eso, cuando yo digo que un profesor tiene todo eso, en el fondo esos son datos que lo que están haciendo es describiendo una estructura, algo que representa a un profesor. Yo digo, ok, de los profesores voy a almacenar o voy a tener. No quiero usar mucho esas palabras, almacenar todavía, eso lo vamos a ver quizás en la próxima clase, ¿no? Pero lo que voy a tener van a ser esos datos, van a ser esos valores particulares. Y a lo mejor estoy diciendo que un profesor pertenece quizás a un departamento, entonces me estoy refiriendo a otra cosa que también estoy describiendo. Entonces, datos son valores que no tienen ningún sentido semántico, o sea, que no tienen un sentido determinado. Y los metadatos son, digámoslo así, valores o son datos que me ayudan a describir los datos, que le dan orden, digámoslo así, a todo esto. Y la información,
¿Qué será la información? Bueno, cuando uno piensa un poquitito, fíjense, la información en realidad son datos más metadatos. O sea, esto que les estoy planteando aquí es información. Estoy diciéndoles con la estructura anterior que definimos en algún momento, tengo un profesor que se llama Pedro Pérez, que en particular gana 2.100 bolívares al mes, que tiene 34 años de edad, cuya cédula es tal, su fecha de nacimiento es la que está allí y el código del departamento es, no sé, 23. Entonces, si se ponen a pensar, yo tenía un montón de datos inicialmente desorganizados, que no tenían ningún sentido, ningún valor semántico, y los organicé por medio de una serie de metadatos, por medio de una estructura, le di una organización y obtuve información, obtuve una base de datos. Yo en la base de datos almaceno esto, almaceno información, almaceno datos más metadatos. Por ejemplo, cuando ustedes hacen programación orientada a objetos, y ese concepto deberían tenerlo, ¿ok? Deberían manejarlo ya. ¿Cuál es la diferencia entre un objeto y una clase? ¿Alguien lo sabe? Un objeto es una instancia de la clase. ¿Y qué significa eso? Eso es correcto. Es decir, tú declaras una variable de ese tipo, de esa clase, y puedes usar los atributos de ella a través de los métodos, no encapsulan. Eso es lo que El objeto tiene información. Sí, pero el problema es que estás dando quizás muchas vueltas. O sea, lo que estás diciendo es cierto, todo, pero no estás dando quizás en el clavo. Encapsula información también, pero tampoco todavía le estás dando en el clavo. Fíjense en esto, hagan la analogía con esto. La clase que describe. Cuando hablamos de una clase en programación orientada a objetos, una estructura. Le da orden a la información. Dice, cuando ustedes declaran una clase persona, ustedes están diciendo, yo voy a tener algo que tiene nombre, que tiene cédula, que tiene apellido, que tiene edad, etc. En el fondo, con las clases, ustedes están definiendo la estructura, los metadatos, digámoslo así, de la información que van a tener en memoria, almacenada, etc. Eso ya es otro detalle. ¿Sí me siguen? Y cuando crean un objeto, cuando hacen ese new, tal cosa, ¿ok? O cuando crean, estoy pensando en términos de Java, ojo. Cuando crean un objeto, lo que en realidad tienen es información. O sea, tienen un conjunto de datos, de valores, organizados según la estructura que ustedes definieron en la clase. Entonces es el mismo principio, se van a dar cuenta cuando pensamos en términos de bases de datos. ¿Bien? Van a ir viendo cómo evolucionaron los sistemas de gestión de bases de datos hasta llegar a las bases de datos orientadas a objetos, pero en general es la misma idea hasta allí. ¿Okay? Entonces la base de datos, como les digo, es eso, es una colección de datos más metadatos, o sea, es una colección de información, valga decirlo. Y la idea general es que yo lo que tengo en la vida real es eso que llamamos allí minimundo, ¿okay? O mundo real o universo de discurso, es el término que van a conseguir en los libros. ¿Qué es eso? Es la realidad. Es decir, este curso de base de datos es eso, un minimundo, es un universo de discurso, es un mundo real. Y la base de datos lo que hace es almacenar información o representa hechos sobre ese minimundo real. Pónganse a pensar, si el minimundo o el universo de discurso es este salón de clases, es esta sección de base de datos, a lo mejor queremos almacenar información sobre cada uno de los estudiantes que están asistiendo a este curso. ¿Okay? O sea, estamos representando información sobre ese minimundo. Si a lo mejor el minimundo es una línea aérea, pues estamos representando información de los aviones, las reservas, los pasajes, etc. Y vamos a ver en la siguiente clase que eso es lo que uno hace cuando uno trabaja con bases de datos. Uno observa ese mundo real, abstrae esos metadatos o esa estructura y genera una base de datos con cierta estructura que representa hechos del mundo real. No sé si está claro, si alguien tiene quizás alguna duda. Vale. Un detalle curioso. Estoy viendo muchos brazos cruzados así. Y les digo que no. O sea, les doy un tip interesante. Últimamente estoy estudiando un poco de lenguaje corporal. Y sabían que hay un estudio que dice que hicieron este experimento, ¿no? Dieron una misma clase a un grupo y le dijeron a ese grupo que tenía que estar así, ¿no? Durante toda la clase. Y hicieron el mismo experimento y le dijeron explícitamente al otro grupo
que no podía cruzar ni las piernas ni los brazos. ¿Ok? ¿Y saben cuáles fueron los resultados? ¿Se los imaginan? Que la retención del grupo que no cruzó las piernas ni los brazos fue un 30% mayor que la retención del grupo que sí los cruzó. ¿Ok? Un tip que les doy. ¿Ok? Vale. ¿Dónde se almacenan los datos? Memoria secundaria, primaria, en memoria. ¿Okay? Yo necesito algún medio para almacenar esa información. En papel, ¿okay? En un pizarrón, en una cámara. Necesito algún medio. Nosotros, yo voy a pasar quizás muy rápido por aquí, ya tenemos que tener y sabemos que ahí tenemos memoria principal, ¿okay? La memoria primaria, el RAM, que es rápida, es direccionable directamente, pero tiene un terrible problema. Y es que si yo desenchufo el computador, hasta ahí llegó mi memoria. ¿Bien? Entonces eso es interesante y eso funciona en principio, pero cuando empezamos a desarrollar aplicaciones quizás mucho más complejas, ya necesitamos poder almacenar esa información en algún medio que cuando yo desenchufe el computador y lo apague, persista a lo largo del tiempo, ¿no? Imagínense, se fue la luz en los servidores de Google y hay que reindexar todo el internet. Esa solución, digámoslo así, es la memoria secundaria. La memoria secundaria pues es algún tipo de memoria, no voy a entrar mucho en detalles, que persiste quizás en el tiempo. La desventaja que tiene es que no es direccionable, ¿sí? Cuando ya hablamos de que sea direccionable, por ejemplo, cuando ustedes declaran un puntero en C++, ese puntero está apuntando a una dirección particular de la memoria. Cuando ustedes quieren traer algo de disco, hay que irlo a buscar de alguna forma, encontrar ese dato o esa información en disco y subirlo a memoria principal para poder usarlo. Entonces, obviamente, la memoria secundaria pues tiene la desventaja de que es mucho más lenta que la memoria principal y por lo tanto hay que usarla más razonablemente. Entonces ya van a ver por dónde viene la cosa. Y bueno, esto se usa hoy en día fundamentalmente para hacer respaldos. Había una época en que, créanme, se programaba con tarjetas perforadas, quizás mi generación todavía lo recuerda, quizás ustedes no lo recuerdan. Entonces, bueno, ya hay un ejemplo, uno agarraba esa tarjetita, hacía huequitos y lo cargaba en el computador. Bonito trabajo, ¿no? Como les digo, hoy en día eso se usa, eso existe y se usa. Por ejemplo, fíjense, hay cartuchos de cinta de hasta 800 GB y aún más, y se usan fundamentalmente para hacer respaldos. ¿Okay? No voy a entrar quizás en detalles, hay muchos dispositivos, ¿bien? De solo lectura, escritura, etc. Y probablemente esta información hasta esté un poquito fuera de tiempo. Aquí hay algo interesante. Hay otras tecnologías también. Yo estoy tratando de hacer un paneo sobre las tecnologías de almacenamiento que nos permiten almacenar información de forma redundante. Nunca les ha explotado el disco duro de su máquina y han perdido todos sus datos. A alguien le tiene que haber pasado. Estadísticamente en este salón alguien tuvo que haber sufrido eso. Bueno, resulta y pasa que cuando uno almacena información de en serio, uno procura que eso no suceda. Y uno procura que eso no suceda, bueno, haciendo respaldos, eso quizás ya lo aprendieron de la forma mala, pero también hay estrategias que permiten tener la información duplicada al mismo tiempo en 2 o 3 o más discos, ¿no? Entonces esas estrategias se utilizan un RAID, un Redundant Array of Inexpensive Disk, y la idea es que uno tiene 2 discos, por ejemplo, la idea básica, ¿no? Esto tiene sus complejidades, ¿no? 2 discos donde uno guarda la información de forma redundante en cada uno de los discos. Si se quema uno, tengo el otro. ¿Okay? Inclusive en los centros de datos, etcétera, los computadores que tienen, uno puede quitar y poner los discos en caliente sin siquiera apagar las máquinas, para que tengan una idea de cómo funciona esto. Entonces allí tienen un poquito de información. Yo no quiero entrar en detalle sobre esto. Sobre lo que sí vamos a entrar en detalle un poco es sobre el concepto de alguna forma de archivo, que ustedes ya lo manejan, y un par de detalles al respecto. ¿Sí? La información en la memoria secundaria, en el fondo, cuando uno la almacena en un disco duro, se almacena en archivos físicos. ¿Okay? Los archivos físicos básicamente dependen de la estructura física de donde yo estoy almacenando esa información. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un disco duro
Y un disco duro tiene una estructura física como la que tenemos allí abajo. ¿Okay? Tiene cabezales.